Adelante, Bien, chicos, pueden comenzar. bien, buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y nos toca exponer acerca del mezclado y la agitación. Agitación y mezclado. Bueno, la agitación y el mezclado es un proceso mecánico muy utilizado en los laboratorios y en las empresas industriales que se dedican a más que todo a los procesos, a algunos procesos alimenticios. Y esto para facilitar los procesos de obtención de múltiples productos que se fabrican en las mismas. Si se trata de un fluido, decimos que se trata de una agitación. Ya si involucra dos o más componentes, esto ya es un mezclado. Y para sistemas más viscosos, en el caso particular, es un amasado. ¿Qué es la agitación o la agitación? Bueno, la agitación es una operación unitaria mecánica que consiste en realizar movimientos violentos e irregulares en el seno de una masa fluida o que se comporte como tal para obtener una masa homogénea, es decir, mantener la concentración constante en todas las partes de la masa. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de una agitación? Bueno, realizar suspensiones, realizar emulsiones, realizar dispersiones, homogenizar líquidos miscibles, favorecer la transferencia de calor en el seno del fluido, aumentar la superficie específica activa de las distintas fases para facilitar las reacciones químicas. Ahora, ¿por qué la importancia química de una agitación? Bueno, depende de las propiedades físicas y químicas que adquiere la mezcla. También dependiendo del grado de homogenización, vamos a obtener diferentes velocidades de reacción y por lo tanto también vamos a tener diferentes productos finales. Los dejo con mi compañero, Rolando. Bueno, muy buenas tardes, doctora. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el resultado de Morton. Vemos que Morton establece lo que es una producción final después de una reacción de dos elementos. En este caso, nosotros le vamos a llamar el elemento A y el elemento B. En el primer caso, tenemos que es una agitación muy intensa. ¿Qué quiere decir? Que con muchas revoluciones por minuto, cuyo resultado es de un producto de tipo 2A. En el segundo caso, tenemos una agitación con pocas revoluciones por minuto, cuyo resultado es un producto de tipo 2AB. Si nosotros miramos lo que es la figurita que aparece ahí, tenemos lo que es el punto A y el punto B, y observamos que en el punto A tenemos, como les decía anteriormente, que tiene muchas revoluciones por minuto, que sería 2A, y por el otro lado, en el B, tenemos que son pocas revoluciones por minuto, que sería 2AB. También tenemos lo que es el resultado Uber, que en este caso no tenemos aquí en la diapositiva, pero yo le puedo explicar un poco. Y es que este autor encontró que para un sistema de heterogéneo, la influencia de la agitación sobre la cinética de las reacciones puede expresarse de distintas maneras. Una de ellas tenemos un tipo, que en este caso, el aumentar el grado de la agitación aumenta de una forma poco más o menos que la línea de velocidad de la reacción. ¿Qué quiere decir con eso? Que la cinética de la misma es independiente de lo que es la temperatura. En el siguiente tipo, que sería otro caso, es que en la agitación tiene una influencia progresiva favorable, igual que la del tipo 1, pero solo hasta llegar a un cierto grado de lo que es la agitación, a partir de cual la reacción se hace insensible a lo que es la agitación. Justamente es un momento la reacción comienza a ser sensible a lo que es la temperatura. Y en el siguiente caso, o en el tipo 3, vemos que en este caso la sensibilidad es contraria a lo del tipo 1. ¿Qué quiere decir? Que aquellas cuyas velocidades de reacciones no se ven afectadas por lo que es la agitación, sino por la temperatura. Ahora bien, pasamos a lo que es el equipo para la agitación. Vemos que de una forma común se agitan los líquidos en tanques y recipientes,
que generalmente son cilíndricos con el eje vertical. La parte superior del mismo puede estar abierta o cerrada a lo que es la atmósfera. A continuación, nosotros vamos a ver lo que es una representación de un diseño de un tanque. Podemos observar que en el fondo del tanque es plano, sino redondo, con el fin de que de eliminar los bordes rectos o regiones en las cuales nos penetren la corriente de fluido. Además sirve para facilitar la limpieza del tanque. La altura de un tanque va aproximadamente de 1.2 diámetros del mismo, y la distancia entre el fondo del tanque y el rodete debe ser igual al diámetro del rodete. Sobre un eje superior, desde la parte superior va montada lo que es el agitador. El eje está accionado por un motor. Miramos que generalmente se incluye en la condición de entrada y de salida medios calentadores. En este caso, serpentinas y lo que son camisas. Y oquedades para termómetros o instrumentos de medidas de temperatura. En la agitación crea un cierto tipo de fluido dentro del sistema, dando un lugar a que el líquido circule por todo el recipiente y vuelva de vez en cuando a lo que es el agitador. Y en lo que son las placas, vemos que las placas deflectoras que se utilizan en los tanques de agitación sirven para eliminar el punto muerto y mejorar la turbulencia del mismo. Estos deben tener un porcentaje de 10% menos que lo que es la altura de un líquido. Y aquí termino y sigue mi compañero. Bueno, continuamos lo que es con los agitadores. Los agitadores son dispositivos mecánicos que sirven para agitar fluidos con la ayuda de un motor, y estos se dividen en dos clases: los que generan corrientes paralelas al eje del agitador y los que dan origen corrientes en dirección tangencial o radial. Los primeros se llaman agitadores de tipo axial y los segundos de tipo flujo radial, como se miran en las imágenes. Ahí se mira lo que son los agitadores de flujo axial y los agitadores de flujo radial. Estos agitadores de flujo axial como radial se les divide en tres tipos, que son los siguientes: los de hélice, paletas y turbinas. Bien, tenemos los agitadores de hélice. En este tipo de agitadores, el rodete está constituido por una hélice de 2, 3 y hasta 4 palas, parecidas a las que impulsan los barcos a tracción mecánica. Además, se pueden tener los de cuchilla y los protegidos. Tenemos ahí, como se miran, lo que es los normal de 3 palas, de cuchilla y protegido. Un agitador de hélice es un agitador de flujo axial, pero junto a las paredes del depósito se hace tangencial, sin embargo, adaptándoles una carcasa o cortacorrientes, puede conducirse como más convenga. Son muy económicos, de poco consumo y de gran rendimiento. Siguiente. Tenemos lo que son los agitadores de paleta. En este tipo de fundamental consiste en una o más series de brazos horizontales montados sobre un eje vertical. Cada serie puede llevar 2, 3 o más brazos, denominados paletas, las mismas que pueden estar inclinadas o en posición vertical. Siendo las más frecuentes, estas últimas, además, estos pueden atacar al líquido frontalmente o con un cierto ángulo. Hay multitud de variantes de este tipo de agitadores. Normalmente producen corrientes radiales, como las paletas son verticales y axiales. Cuando estas son inclinadas, este tipo de agitadores son menos efectivos y requieren más energía que los de hélice o los de turbina. Sin embargo, se los utiliza porque son adaptables a casos muy extremos por la facilidad con que se pueden modificar en lo que es la longitud y número de paletas. Además, pueden construirse en diversos tamaños y materiales, como se muestran en las imágenes, lo que son las paletas planas, paletas inclinadas y las de ancla.
Siguiente. Pues. Tenemos lo que son los turboagitadores. Este tipo de agitadores son rodetes de bomba centrífuga que trabajan sin carcasa, sumergidos en el líquido que se trata de agitar. Estos trabajan a velocidades elevadas o medias y crean flujo radial, salvo que las paletas de rodete se dispongan con un cierto ángulo de ataque respecto al plano que contiene el eje de giro. Para modificar las direcciones de flujo suelen disponer coronas o carcasas. Las hojas de paletas pueden ser rectas, curvadas o angulares. Los agitadores de turbinas también son especialmente indicados para trabajar con líquidos viscosos y con papillas espesas y para las dispersiones de gases en líquidos. Tenemos lo que son las paletas verticales, discos con álabes y paletas verticales con curvas, como miran las imágenes. Siguiente, tenemos lo que son las formas de evitar los remolinos. Los remolinos son vórtices que se forman en el seno de un fluido por acción de grandes velocidades de giro alrededor de los agitadores. Estos pueden ser evitados gracias a la ayuda de ciertos tipos de instalaciones o características físicas. Bueno, a continuación se recomiendan 3 aspectos importantes para eliminar o evitar que se forman en la masa fluida, como lo que es, tenemos los tanques pequeños, tanques medianos y los tanques grandes. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que son los tanques pequeños. Se consideran tanques pequeños a los que tienen un diámetro máximo de 1 metro para evitar los remolinos en este tipo de instalaciones. Tenemos lo que es 2 casos. Se dispone del rodete como se muestra en la imagen ahí. Se demuestra en el rodete como en el centro del tanque, como se muestra en la figura. El eje se mueve así, alejándose de la línea que pasa por el centro del tanque, inclinándose después según un plano perpendicular a la dirección del movimiento, como se ve en la imagen que está más para un lado, para el otro. La siguiente. En el segundo caso, tenemos lo que es el eje agitador. Se le pone con un ángulo de inclinación respecto al recipiente, como se muestra en la figura. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que son los tanques medianos. Se consideran tanques medianos a los que tienen un diámetro de 1 a 2.5 metros y para evitar los remolinos debemos colocar el agitador en posición horizontal, es decir, en la parte lateral del tanque, pero formando un círculo, un cierto ángulo con el radio según se indica en la figura. Siguiente. Tenemos lo que son los tanques grandes. Para que se consideren como recipientes grandes, deben tener un diámetro mayor de 2.5 metros. El método más eficiente de reducir los remolinos es de instalar placas deflectoras en los extremos del tanque, normalmente 4. Si es muy grande, deberán ser 6. Además de ubicar al agitador de forma vertical, lo que va a impedir el flujo rotacional sin afectar al flujo radial y longitud. Si el tanque es de gran, siguiente diapositiva creo, ¿verdad? Bueno, si el tanque es de gran altura, se deben instalar varios rodetes a diferentes alturas. La altura entre cada rodete es igual al diámetro del tanque. Ahí, si ustedes ven en la figura, lleva más rodetes que el primero que habíamos visto. Bueno, los dejo con mi compañero. Hola, buenas tardes compañeros, doctora. Pues bueno, a mí me tocó hablarles sobre los criterios para caracterizar el trabajo de un agitador. Pues sabemos que los agitadores se suelen enjuiciar por su tipo y potencia. El tipo pues suele dar una idea del rendimiento que cabe esperar del aparato, dadas las condiciones de la agitación y las características de los productos agitados. Para cada tipo, la mayor o menor potencia que comunique al líquido viene a resultar sinónima de la rapidez con que puede lograrse los efectos requeridos. La potencia normal con que se designan los constructores a los aparatos, pues suelen estar referidas al caso de que el agitador trabaje sumergido en el agua
y así sucesivamente. Pues todo esto va a tener esa serie de criterios. Y bueno, para una agitación concreta, el criterio que se suele seguir desde un punto de vista funcional es el derivado del concepto intensidad o grado de agitación, que bueno, este se define por la potencia suministrada a cada unidad de volumen de líquido. Modernamente se han adoptado muchos criterios para juzgar la intensidad o grado de agitación. Dado un volumen de líquido a agitar, pues se pueden imaginar dos agitadores que introduzcan en la misma potencia y sin embargo tengan distinta eficacia agitadora. Uno pues podría ser muy grande y poco revolucionado y el otro muy pequeño y con muchas animaciones de revoluciones por minuto. En general, los factores que caracterizan a un agitador, pues son el sistema agitador o el rodete, como ya se los habían explicado mis compañeros, el sistema agitado, el efecto que se pretende obtener con el agitador, el tiempo que se quiere tener este efecto y la potencia pues puesta en el juego para accionar el agitador. Entonces, todos estos factores están relacionados entre sí. Si ponemos de ejemplo un caso particular, como por ejemplo la dispersión de un catalizador en el seno de un líquido, en este caso, pues los factores que condicionan las características son las del sistema de agitador, que ahí tiene que ver mucho el tipo, la dimensión, la velocidad y la posición del rodete. También la forma y las dimensiones del recipiente, la presencia o ausencia de cortacorrientes, dimensiones, entre otros. En cuanto al sistema de agitado, pues tiene que ver mucho el líquido, sus propiedades físico-químicas, en cuanto también si hay sólidos. Y en sólidos, pues tiene que ver la superficie específica, tamaño, forma de los granos, isotropía o anisotropía del material. En cuanto a la mezcla, pues tenemos que ver las cantidades relativas, la relación de densidades, la tensión interfacial. En cuanto al efecto pretendido, pues ese factor se toma como invariable porque pues no se sabe su tipo, tiempo y forma. En cuanto al tiempo necesario, también se le puede tomar como un factor invariable porque todo va a depender de las características anteriores. Siguiente diapositiva, por favor. Pues para diseñar agitadores es necesario determinar el rodete del sistema de agitación. En cuanto al cálculo de la potencia, se deberá realizar a partir de datos experimentales. Es decir, mediante un procedimiento teórico experimental. Para esto existen muchas fórmulas que dan la potencia necesaria para accionar un agitador, dadas las dimensiones de este, su tipo y las características del sistema que se trata de agitar. Evidentemente, estas fórmulas no tocan sino una parte del problema que se plantea a quien tiene que elegir y proyectar un agitador para un fin determinado. En general, pues ese es un problema un poco complicado. Para hablar de eso, es necesario establecer un criterio de semejanza referente a la existencia de dos cosas, por lo menos en que comparar, perdón. En nuestro caso, la conocida se llama modelo y aquella cuyo funcionamiento queremos prever en la operación fabril, a la que denominaremos prototipo. Además, necesitamos establecer un criterio comparativo de los resultados obtenidos, que como dijimos, en otro lugar es distinto según se trate de la agitación simple o una con transporte de calor. También puede ser una absorción gaseosa o una extracción o también una reacción. Bueno,
Si realizamos una comparación con respecto al consumo de potencia, la teoría de semejanza pues se reduce a 3, que a continuación lo indicamos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos son los criterios referentes a las teorías. Pues el número 1 es la semejanza dinámica o número de Reynolds. Bueno, este se refiere a la intensidad de la agitación, es decir, al movimiento del líquido, en la cual se va a definir por el modelo matemático de Reynolds. El mismo es igual independientemente de que si es a nivel industrial o a nivel de un laboratorio. Este número, pues, en este número se ven involucradas las propiedades físico-químicas como densidad, viscosidad. Lo que nos dice es que existe una semejanza dinámica, pero no necesariamente de sus propiedades. Pues con este número nosotros podemos hacer el tipo de corriente, bueno, no hacer, sino que determinar el tipo de corriente y de esa manera pues eficientar un poco la agitación. El número 2 pues es la semejanza de consumo de energía en la formación de ondas, o también el número de Freud. Esta semejanza pues tiene que ver íntimamente con el líquido que se está agitando, que corresponde a la misma naturaleza. Es decir, que si se agita aceite, lo que se debe hacer es cambiar su propiedad por cualquier método como dilución, adición de aditivos, entre otras, pero no se cambia por otro líquido diferente. La otra es la semejanza geométrica. En cuanto a la semejanza geométrica, pues los factores que intervienen son de tipo mecánico, como el tipo de diámetro, inclinación del rodete, la altura del sistema a agitar. Estos aspectos pues deben mantenerse de lo que se hace en los laboratorios para así poder escalar al nivel industrial. En el siguiente gráfico, pues ahí podemos ver que se ilustran las variables que se utilizan en la teoría de la semejanza para el cálculo de agitadores. Como dato importante, pues en cuanto a las variables, pues tenemos la potencia accionar. Esa se representa como una P. La otra, que es la densidad del líquido, se representa que es como una especie de P minúscula, no la identifico bien en la imagen. La otra es la mu, que es la viscosidad del líquido. La otra es el diámetro del rodete o longitud de las paletas, también el ancho de las paletas, el diámetro del recipiente, la altura del nivel del líquido, la distancia desde el fondo del rodete, la velocidad del rodete, y pues la otra es la gravedad. Bueno, esta ha sido nuestra participación. Si tienen alguna duda o consulta. Muy bien, yo solo tengo una preguntita así cortita. Y la pregunta ¿es lo mismo agitación y mezclado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Para cualquiera, no solo para el grupo. A ver si pusimos atención. Para cualquier. ¿Es lo mismo agitación y mezclado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, doctora, a mi pensar diría sí y no. Pero, bueno, ¿esto por qué? Porque, bueno, en la agitación pues tratamos de mover algo, o sea, le damos movimiento, por así decir, a un líquido. En cuanto al mezclado, pues eso se me viene más como de mezclar dos líquidos. Eso, exactamente, eso decía yo, la mezcla es de dos líquidos. Es como cuando mezcla dos tipos de pintura, que no es lo mismo que usted agite la pintura con el aceite para diluirlo, a que usted mezcle dos tipos de pintura. Digamos un ejemplo. Muy bien, entonces, solo aclaremos una cosita, que puede ser
Pueden ser líquidos o pueden ser sólidos o pueden ser gases, chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mezclado es que usted tiene varios componentes. En la agitación puede que solo tenga un solo componente y va a agitar ese componente. Entonces, en el mezclado se trata de que hay varios, sean líquidos o sólidos. Entonces, como dijo Jason en su ejemplo, que mezcle dos tipos de pinturas diferentes, dos colores. Tiene un color azul y tiene un color blanco. Usted los mezcla, entonces ese sería mezclado porque está usando dos diferentes. Pero si usted solo tiene la pintura azul y no le agrega nada más, eso sería agitarlo. Puede usar inclusive el mismo equipo, pero si es un solo componente, está agitando. Si tiene dos o más componentes, estamos mezclando, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, doctora. Sí, doctor. Listo, pues. Entonces,